Nuestros amigos inhumanos, que calculan millones de movimientos por segundo y que juegan tan bien, nos hacen correr el riesgo de olvidarnos de los principios fundamentales del ajedrez, que siguen siendo válidos, sobre todo en el ajedrez entre humanos. Me refiero, por ejemplo, a la importancia enorme de un desarrollo armónico y vigoroso. Hoy vamos a recordarlo, pero de paso disfrutaremos de una partida bellísima. Hoy nos vamos a un país fascinante, muy al norte, que se llama Islandia, que se hizo famoso en el mundo entero gracias al ajedrez en 1972, por el histórico duelo por el Campeonato del Mundo entre Bobby Fischer y Boris Spassky, y donde el ajedrez, en cualquier caso, ha sido siempre muy popular. La partida que vamos a ver la disputan dos ilustres desconocidos, al menos para mí, con blancas Jensson, con negras Thorfinnsson. Es el Campeonato de Islandia de 2015, pero lo que vamos a ver es realmente magnífico, no es proporcionado a su fuerza como jugadores, que está entre 2.350 y 2.400. Parece que tenían su gran día, especialmente el ganador, como ustedes verán. La partida empieza con E4, E5, caballo C3, caballo C6, alfil B5. Muchos de ustedes ya saben que esta es la apertura española que proviene del siglo XVI. A6, alfil A4, y ahora Thorfinnsson se sale por completo de los caminos más trillados y juega F5, que es el llamado gambito Jenisch-Schliemann. Básicamente lo que indica que el jugador de las negras actúe así es que lo que quiere es ganar a toda costa, no está buscando el empate precisamente. Jensson, por el contrario, juega mucho más sólido, juega D3, F por E4, D por E4, caballo F6, atacando el caballo D4, pero Jensson, con buen criterio, dice que no le importa que lo capturen y se enroca, porque evidentemente capturarlo tendría consecuencias bastante desagradables para las negras, por ejemplo con torre 1 o con otro tipo de combinaciones basadas siempre en que el rey negro está en el centro. De modo que Thorfinnsson juega alfil C5, muy correcto, desarrolla otra pieza, a lo cual Jensson ahora sí decide que va a ganar el peón que le están ofreciendo, y entonces toma en C6 en primer lugar. Thorfinnsson retoma con el peón B porque obviamente no quiere el cambio de damas, y ahora caballo por E5. No sería una buena idea contestar ahora con negras tomando en E4, entre otras razones porque hay un jaque de la dama en H5. Pero lo que pide la posición, y es lo que Thorfinnsson hace, es enrocarse. Porque ahora esta torre de F8 y este alfil de C5 están confluyendo en su radio de acción sobre el punto F2, aunque sea por rayos X, porque el caballo está tapando la acción de la torre. Pero es que además el caballo puede saltar en un momento, por ejemplo, capturando el peón de E4, y añadiría más leña al fuego del ataque sobre F2. Por tanto, las blancas deberían ya poner una cierta señal de alarma en su cerebro, el jugador de las blancas, por decirlo más concretamente, porque el peligro empieza a olerse. Sin embargo, Jensson hace aquí una jugada, digamos que endeble, porque ante una situación así, cuando vas a ser víctima de un ataque, debes tener la prioridad de desarrollar lo más rápido posible. Por ejemplo, jugadas como caballo C3, incluso alfil G5. Hacer algún tipo de jugada de desarrollo hubiera sido prioritario. En lugar de eso, Jensson juega dama E2. Bueno, defiende el peón de E4, es cierto, sobredefiende el peón de F2, también es verdad, permite que esta torre eventualmente pudiera ir a D1. Sería tal vez excesivo decir que esa es una mala jugada, pero
no es lo que está pidiendo la posición. En cambio, Thorfinnsson sí está jugando todo el rato de una manera armónica y coherente con su idea. Y ahora juega D5, no le importa dejar este peón de C6 indefenso, ya verán ustedes lo que ocurre cuando desaparece, porque lo importante es abrir líneas. Ahora está abriendo otra diagonal más para el alfil de C8, está luchando por el control del centro y está logrando una clara ventaja de desarrollo. Bien, entonces Jenson juega alfil E3, que es una jugada realmente lógica. Sin embargo, ya les he dicho que Thorfinnsson tiene las ideas claras, se nota en esta partida que es un jugador de ataque verdaderamente temible, porque evita ahora el cambio de alfiles y retrocede con el suyo a D6, atacando el caballo de E5, y es como si preguntara, bueno, ¿te vas a comer el peón de C6 o no? Y claro, cuando uno ve el asunto desde la perspectiva de las blancas, lo que se aprecia es que hay que comerse ese peón, o por lo menos es lo coherente, porque si ahora las blancas no capturan en C6, entonces las negras habrían conseguido, digamos, de una manera gratuita, un juego magnífico. No solo porque el peón de E4 esté atacado, sino sobre todo porque hay un par de alfiles. Las negras tienen 2 alfiles, las blancas solo tienen un alfil, los 2 alfiles negros están en diagonales muy buenas, con lo cual, para justificar el juego anterior, pues Jenson, lo lógico es que tome en C6. Pero me imagino que entonces se llevó una sorpresa morrocotuda cuando la próxima jugada de su rival fue alfil por H2 jaque. Rey por H2, y ahora ustedes quizá estén pensando, bueno, yo he visto muchas veces este tema táctico de alfil por H2 jaque o con las blancas alfil por H7 jaque, pero en ese tipo de posiciones, cuando se realiza ese sacrificio, la dama que va a atacar no suele estar atacada a su vez, como ocurre en este momento con el caballo de C6. Quiero decir, dicho de otro modo, si la dama negra no estuviera atacada ahora, este tipo de sacrificios en H2 suelen seguir con la jugada caballo G4 jaque, y luego la dama va a H4 o a G5, en fin, la dama se incorpora al ataque por donde pueda. Pero claro, aquí esto no funciona, porque si caballo G4 jaque, dama por G4, aprovechando que el caballo blanco está atacando a la dama. Sin embargo, la idea de Thorfinnsson sigue siendo más que buena, porque ahora él tiene dama E8, que es lo que ocurrió en la partida. Se ataca el caballo de C6, con lo cual se gana un tiempo en el ataque contra el rey. Este caballo va a acabar dando el jaque en G4 con toda seguridad, y eventualmente la dama negra puede incorporarse a ese ataque vía H5 cuando el caballo esté ya en G4. Bien, aquí tenemos quizá el momento clave de la partida, quizá el momento más crítico de toda la lucha, porque Jenson aquí decidió tirar para adelante, como decimos en el lenguaje popular en España, seguir jugando en el filo del precipicio, arriesgando mucho, y tomó en D5. Tenemos que darle las gracias de que hiciera eso, porque gracias a ello la partida es inmortal y va a ser verdaderamente bellísima. Pero aquí había otras alternativas importantes, aunque ya les adelanto, además de recomendarles que analicen esta posición, primero ustedes solos, con su propia cabeza, y solo después comprobando sus análisis con lo que digan sus amigos inhumanos, que seguramente les sorprenderán con muchas ideas muy profundas, y llegarán a la conclusión de que en todo caso el sacrificio del alfil en H2 fue correcto por parte de Thorfinnsson. Como digo, hay otras alternativas para las blancas. Por ejemplo, una variante bastante complicada es empezar con alfil C5, atacando la torre de F8, y entonces sigue caballo G4 jaque, dama H5. Bueno, al final de toda la variante, las negras tienen un ataque más que suficiente para justificar el sacrificio de piezas.
Hay otra opción, que es la más prudente de todas, que es simplemente devolver la pieza. Jugar, por ejemplo, caballo C3. Yo he hecho un análisis bastante largo, primero solo y luego comprobándolo con las computadoras, y la conclusión final es que se llega a una posición más o menos equilibrada, donde es verdad que al jugar caballo C3 las blancas, digamos, están igualándose más o menos en desarrollo con las negras, pero, y este pero es muy importante, este rey, cuando reciba el jaque de G4, va a tener que salir a G3, porque si retrocede, dama H5, mate por H2, etc. Y claro, aunque el desarrollo esté equilibrado, con el rey blanco en G3, para un jugador humano, esas posiciones son muy difíciles, sobre todo muy incómodas, muy desagradables de jugar con blancas. Para una máquina no, pero para un humano sí. Eso es lo que nos hace entender por qué el jugador de las blancas, Jenson, no solamente por ambición, sino porque pensó en todo esto que les estoy diciendo, muy probablemente, llegó a la conclusión de que de perdidos al río. Dado que hemos llegado hasta aquí, pues vamos a seguir invitando a mi rival, a Thorfinson, a que me demuestre que su sacrificio ha sido correcto. De modo que por eso jugó E por D5. Bien, entonces siguió caballo G4 jaque. Como ya les he dicho, retroceder con el rey sería suicida, por dama H5, por tanto, rey G3. Y ahora hay que pensar muy bien cómo jugar con las negras, porque sí, el rey está en G3, pero tenemos una pieza de menos y no es tan sencillo atacar a ese rey. Hay que pensar muy bien cómo lo vamos a hacer. La primera jugada es dama H5, que está amenazando nada menos que dama H2 mate. El caballo está bien defendido por el alfil de C8, por tanto es urgente hacerle alguna ventanita, algún hueco a ese rey para que no le den mate. Seguramente la primera jugada que a todos se nos ocurre es la que de hecho hizo Jenson, que fue F4. Sin embargo, aquí las blancas hubieran podido aguantar bastante más, no sé si tanto como para salvar la partida, porque el ataque de las negras en todo caso hubiera sido muy duro, pero la intermedia caballo E7 jaque, rey H8 y luego solo entonces F4 hubiera dado bastante más defensa a las blancas. Enseguida ustedes entenderán por qué. La partida siguió con F4 y ahora Thorfinson jugó muy bien. En lugar de dama H2 jaque, que es la jugada que se nos va de la mano a todos, jugó torre E8. Eso es lo que hace que hubiera sido mejor dar el jaque antes con el caballo en E7, para taponar de alguna manera esa columna. Torre E8. Lo que ocurre es que, bueno, torre E8, obviamente ya ustedes ven la amenaza sobre el alfil de E3, atacado también por el caballo de G4, pero claro, Jenson en sus cálculos cuando jugó F4 dijo, bueno, y si me hacen torre E8, pues bloqueo la columna con caballo E5 y aquí estoy muy bien. Pues no, no está nada bien porque Thorfinson sigue sacrificando material para atacar al rey. Torre por E5, lógicamente hay que aceptarlo, F por E5, perdón, y dama por E5 jaque. Y ahora no hay muchas alternativas para las blancas, porque si rey F3, caballo H2 jaque, habría que retroceder con el rey a F2, entonces alfil G4 atacando la dama, la torre estaría atacada por el caballo, la otra torre podría salir rápidamente a dar la puntilla, esa posición sería un desastre para las blancas, habría que rendirse inmediatamente. Y por tanto las blancas tienen que taparse con la torre en F4. Ahora simplemente caballo por E3, que plantea un montón de amenazas, todas ellas graves. La que más fácil de ver supongo que es G5, aprovechando la clavada de la torre, pero hay otras amenazas que obligan
a desclavar esa torre urgentemente sin poder desarrollar estas otras piezas blancas que siguen aquí encerradas en su casa. Por tanto, rey F3 es lo que hizo Jensson, pero Thorfinnsson realmente tenía un día espléndido porque pone una guinda preciosa a esta partida. Alfil G4 jaque. Obviamente hay que tomar el alfil con la torre, pero eso abre la columna F para que la última pieza negra se incorpore al ataque. Torre F8 jaque, y aquí Jensson abandonó por razones obvias. Si algún día me encuentro por ahí con Thorfinnsson, le preguntaré si le hubiera gustado vivir a finales del siglo XIX, cuando el estilo que imperaba en el ajedrez era el romántico, buscar el ataque al rey a cualquier precio. Pero según lo estoy diciendo, me temo que su respuesta sería que no, porque vivir en Islandia a finales del siglo XIX, con la tecnología de entonces, sobre todo con respecto al frío, me temo que no le haría mucha gracia. Hay que ver qué bello e interesante puede ser el ajedrez. Si quiere usted ver más vídeos como este, tenemos un montón. Le sugiero que se suscriba a este canal y si ya está suscrito, bueno, pues que siga disfrutando durante mucho tiempo. Y por supuesto, mil gracias.